color, me alegra la ¿Te vista. gusta? No sé Un por qué. tono, sí, tirando al rojo, ¿no? Sí, como que significa algo en tu vida Sí, sí, esto. sí, mucho. Pura pasión. La han Sí. escuchado Carolina Perín, su pirada. Caro, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Y están, tienen una esperancita. Sí, una esperanza apenas, la llama de una vela ¿Sabes pequeña. qué? Ujú. Se va a hacer. Así te Ojalá. lo digo. Mira, hoy estoy pitoniza. Bueno, y hoy vamos a recordar. Tengo varios temas, si querés, Ujú. pero vamos primero, me parece, a recordar a un personaje maravilloso que transitaba mucho por los medios de comunicación social. Sí, En realidad, él era un deportista, un boxeador, ¿no? sí. Estamos hablando de Ringo Bonavena. Hoy se cumple un aniversario en el año de su muerte, en el año 1976. Ujú. Y cuando decimos para los más jóvenes, que gracias a Dios los tiene mucho la 2x4, amantes del tango, él era un personaje absolutamente simpático. Imaginemos la televisión de Nicolás Mancera. Él iba de visita los días sábados, en cualquier momento llegaba para contar cómo eran los ravioles del domingo Claro. de su madre, doña Ujú. Dominga, quien él adoraba y era la devoción de su madre. Y protagonizó una pelea absolutamente emblemática contra Cassius Clay. ¿Por qué Sí. decimos esto? Porque Cassius Clay era un hombre realmente intocable, un privilegiado de Ujú. su categoría. Su cara no tenía ningún rastro de haber hecho las peleas que hizo, absolutamente invencible. Tristemente en su vejez padeciendo el mal de Parkinson, pero Ujú. llevándolo con mucha dignidad. Y tiene esa pelea con Ringo Bonavena, en donde prácticamente fue el único boxeador que, con todas las dificultades físicas que Ringo tenía, estamos hablando de pesos pesados, por ejemplo el pie plano, resistió Sí. hasta el último round, y en un momento lo tuvo Lo tuvo ahí, casi pero ahí, cerca de esa hazaña deportiva que hubiera sido leyenda. memorable, hubiera sido Casi leyenda. muy cerca, lo tuvo mal en un momento a Cassius Clay, que, como bien decís, el boxeador invencible. Invencible, exactamente. Y bueno, así que no pudo triunfar. Eran épocas en que los boxeadores, pese a los muy buenos consejos que les daba un hombre como Tito Lecture, maravillosa persona, no siempre le hacían caso. Entonces no siempre administraban muy bien sus recursos. Uno de ellos lo hizo, que esto siempre me lo contó alguna vez Tito en algunas de los reportajes que le hice, que fue a Caballo. A Caballo le hizo caso en cómo administrar la plata. Pero Ujú. en general, el deportista que llegaba a boxear era de origen muy humilde. Entonces, cuando se veía con algún poco de dinero, le era difícil, si no tenía un buen consejo, no le Claro. hacía caso a Tito administrarlo. Así que él se queda con pocos recursos, le compra además de la casa a su madre, a sus hermanos, ayuda a todo su entorno familiar. En un momento hasta comienza a cantar, cantaba una canción muy emblemática, que era muy graciosa, pero todo lo que hacía Ringo era querido por la gente y por la popular, una canción que era Pío Pío. Sí, Iba al Parme sí, Mancé y la sí, sí. cantaba. Un chico grande. Así es, un Ahí chico está, grande. mira, ahí Y, la estamos escuchando. ¿en serio? Sí, sí, Haití. la tenemos al aire para el recuerdo de Es todos verdad. aquellos que tienen muy presente, ¿no? A Ringo Bonavena y esta fecha. Era tan, pero era tan querible, porque era tan grandote cantando esto. Sí. Bueno, y finalmente, bueno, nuestro recuerdo y nuestro afecto hacia él, porque es lo que digo, era una persona absolutamente querida. Ujú. Hoy te digo que tengo muchos temas vinculados al tango de alguna manera y también a cosas que pasan en una ciudad tan maravillosa como Buenos Aires. Ayer fui a ver por segunda vez Priscila y no quiero dejar de destacar la labor que hace. Hasta fin de mes va a estar Georgina Barbarosa, porque genera un personaje que es absolutamente increíble. Voy a poner entre comillas un término que ni siquiera sé si es del lunfardo, pero que me parece que es el único que puede definir. No creo que haya un personaje tan guarro, como dicen los chicos, ¿viste? Tan tosco, y con la sencillez y con la, diría yo, el buen humor que lo hace, ¿no? Una talentosa Georgina para la comedia. Así que bueno, de Pepe ni qué hablar. Pero hoy quería hacer una breve referencia también a la ópera y el tango, porque yo decía que en la ciudad de Buenos Aires pasan muchas cosas. Por ejemplo, en el Teatro Avenida, en Avenida de Mayo, además de haber muchos espectáculos, casi mensualmente te diría que hay un abono que es el de Buenos Aires Lírica. Para aquellos que no pueden acceder, no por lo que cuesta, porque en realidad el Teatro Colón, si uno quiere o tiene la posibilidad de ir, hay muchos lugares que son absolutamente accesibles para ver, por ejemplo, el ciclo de Claro. ópera. Pero a veces
es tanta la convocatoria que hay que uno no consigue esa entrada que necesita. Bueno, Buenos Aires Lírica también es muy accesible para la gente y tiene la virtud que le da la posibilidad a nuevos talentos de mostrar lo que hacen. O sea, es que la ópera y el tango siempre estuvieron vinculados. Es más, vos lo sabés mejor que nadie, ¿no? Porque quien abre el programa todos los días acá y que está vivo, era una voz que en realidad uno la distinguía como una voz vinculada a la ópera. Claro. La de Carlos Gardel me estoy refiriendo, ¿no? Sí, sí, en aquel momento las comparaciones con Caruso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me permití, si vos me lo permitís y si Claro. el tiempo lo da, porque es, bueno, simplemente una caricia y unos rengloncitos, en general, aquellos a los que les gusta mucho el tango, si vos les preguntás, les gusta la ópera también. No sé por qué será, debe ser por el tenor del sonido de la voz o el matiz de algunos cantores, ¿no? Yo fui a ver, te decía la semana pasada, lo que se denominó la Wagner Fest, ¿no? Porque eran arias principales de sus óperas que eran interpretadas, obviamente, por la cantante femenina y por el masculino. Entonces, tomé una frase de Wagner que me pareció muy significativa, en donde él dice, sabemos que es un romántico, que vivió allí por el año 1813 al 1883, y él dice que la orquesta es la naturaleza en la que se mueve el cantante. Y la verdad que esto es lo que me motivó a escribir esto. Porque dije, el tango también, cuando se luce mucho, tiene una orquesta maravillosa. Igual el tango se luce con una guitarra, pero el segundo punto a destacar, puse en la obra de Wagner, es el leitmotiv. O sea, ¿cuál es el leitmotiv que tiene la obra de Wagner? De un romántico, ¿no? ¿De qué hablan sus óperas? De estas unidades temáticas que ayudan a que aquel que lo está escuchando identifique la idea, el personaje, o el objeto, o el lugar en donde se desenvuelve la acción. Decime si al tango no le pasa. Por supuesto. Cuando el cantante cuenta, si está en lo de Hansen, claro. si está sufriendo por amor, si está feliz, si va a estar en el bulín de la calle Ayacucho, ¿dónde va a estar? Siempre te lo sitúa, igual que la ópera. El contexto, las circunstancias, claro. La suerte de poder disfrutar de obras de Wagner, bueno, como Tannhäuser o El Anillo del Nibelungo, también nos habilita, pensé, para que este autor romántico nos permita viajar por las similitudes y diferencias del tango y de la ópera. Ambas, el tango y la ópera, nacieron como expresiones populares. Porque el momento en el que la ópera llega, digamos, a su plenitud es con Verdi, y que además iba la gente a verla a los teatros callejeros. El tango logra en la soledad, del que padece el amor, por ejemplo, ese amor que siempre aparece como desesperado, que tantas veces describió, algo parecido, por ejemplo, Wagner, en sus óperas. Por ejemplo, la soledad de un personaje emblemático del Anillo del Nibelungo, cuando Elizabeth, que es la protagonista, es castigada por su padre, que es un dios de la mitología, porque se había enamorado de un hombre, de un terráqueo, de un hombre común. Entonces la manda, pero la penaliza de una forma espantosa. Tal vez para el tango, te puse, es el compás lo que anticipa lo que la pieza pide, ¿no? El corte, la quebrada o el ingreso del cantor a escena. ¿Viste? Cuando están esas introducciones y que vos decís, ay, cuando aparezca esto yo sé que va a aparecer la voz del cantor. El tango permite que la orquesta pueda reducirse a uno solo, a un solo instrumento, a dos o a tres, y siempre va a seguir siendo tango. En la ópera, la ausencia de la gran orquesta en realidad la minimiza, aunque a veces es el piano el que acompaña un aria, pero no le pasa lo mismo al tango con los instrumentos que le pasa a la ópera. Con esto quiero decir que y ahora sí voy a unir esto a lo que está pasando en el Teatro Alvear por pocos días más. Cuando Pepe Cibrián, por ejemplo, y Ángel Mahler, en el Teatro Presidente Alvear, presentan una ópera como es Mireia, lo que están haciendo, a lo mejor, no sé, probablemente ellos ya lo sepan porque son dos genios, es aunar desde lo popular dos sentimientos muy grandes. El de el creador de la ópera, como pudo ser Wagner, un romántico en su momento, y el de lo popular hoy. Por eso tal vez esa Mireia haya tenido tan buen éxito en estos 3 o 4 meses que estuvo en el Teatro Presidente Alvear, y me parece que si vos estás de acuerdo podríamos cerrar esto con un tango que de alguna forma dicen que habla de ella.
Sí, por supuesto, excelente idea y además encantador, ¿no? Poder articular estos géneros y bucear así por lo popular y cómo se transforman luego el correr de las décadas en géneros artísticos superiores, ¿no? Obvio, Y sí. recorren el mundo. Obvio, parejo a los chicos. Sí, quise decir que sí, esas muletillas que a uno se le pegan. Pero es la verdad, Qué sí, es así. interesante, qué Muy bien. interesante. Bueno, siempre un placer escucharte, Caro, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. La mirada de Carolina Perín, la música, la ópera, el tango y ahora esta obra más que reconocida.